Hace ya 15 años, nada más y nada menos, desde la quiebra de Lehman Brothers, que estoy seguro de que muchos recordaréis. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Pero no aprendemos de nuestros errores y ahora mismo podemos estar muy cerca de una situación demasiado parecida. Y desgraciadamente, como bien sabéis, estas noticias quedan bastante relegadas en la televisión, nadie cuenta nada, o si lo hacen, pues son 10 segundos por puro morbo y no entran a fondo en la noticia hasta que ya ha ocurrido o hasta que es literalmente inevitable. Hoy os voy a contar la realidad de lo que está ocurriendo y que desgraciadamente puede pasar en las próximas semanas. Bienvenidos a Mono Street. Pasa, ponte cómodo y piensa por ti mismo. Credit Suisse, un gran banco suizo, de hecho el segundo banco más grande de Suiza y es uno de los grandes a nivel internacional, se encuentra al borde de la quiebra. Sus acciones en un par de días esta semana se han desplomado más de un 20% desde que esta noticia de la que os voy a hablar saltó a la palestra. Y Deutsche Bank, que seguro que os suena, ¿verdad?, otro de los grandes, el gran banco de Alemania, pues se encuentra en una situación realmente similar y muy preocupante. Y antes de continuar y de profundizar en ello, quiero deciros que no penséis que algo así solo afecta al sistema financiero o que solo afecta a los clientes del banco o a sus accionistas. Esto es algo que nos afecta absolutamente a todos, ya que la caída de un gigante de estas dimensiones provocaría un efecto dominó. Es una reacción en cadena que se extiende a todos los sectores en mayor o menor medida. ¿No recordáis lo que pasó en 2008? Pues exactamente, hablamos de una situación muy similar. No llega por la misma forma ni por los mismos cauces, pero los efectos pueden ser demoledores para todos. De hecho, si recordamos aquella crisis de las hipotecas subprime en 2008, yo mismo en aquella crisis perdí mi trabajo. Y de hecho fue desde aquel momento en el que empecé a fijarme un poco, digamos que a partes iguales entre curiosidad y enfado en el sistema financiero, y empecé poco a poco a adquirir esta pequeña formación financiera de lo que ya he dicho muchas veces. Hace falta que todos la tengamos a día de hoy. No hace falta ser ningún experto, ojo, pero sí al menos tener unas ciertas nociones que nos permitan entender lo que ocurre. Y es que es realmente importante y vais a entenderlo muy bien en el capítulo de hoy. Y a veces, quizá más que esos conocimientos financieros, y esto ya no hablo de ti, de mí y de la gente en común, quizá ya hablo más de las altas esferas. Ahí evidentemente sus conocimientos financieros los tienen muy bien. Pero yo creo que en ese caso lo que falta es un poco de sentido común y de lógica. Bueno, vamos al lío. Todos recordamos bien que, verdad, la quiebra de Lehman Brothers de 2008, las consecuencias que tuvo. Muchos, de hecho, afirman que fue la peor crisis financiera de la historia. La ponen incluso peor, fíjate tú, que el crack del 29. Y bueno, yo no voy a valorar ahora eso y tampoco nos interesa ahora. Solo quiero dejarlo claro para que recordéis lo que supuso, porque yo estoy seguro de que en mayor o menor medida todos sufristeis alguna consecuencia. De hecho, por contaros un dato de aquello, lo que quizá ya no es tan conocido es que Lehman no fue el primer banco en caer, fue el quinto. El que organizó todo, el que saltó la chispa fue Bear Stearns, un banco de inversiones de Nueva York que luego posteriormente, a raíz de todo esto, fue absorbido por JP Morgan. Pues eso, lo que os decía antes, el efecto dominó. Vamos a comparar un poco Lehman Brothers y la situación actual. Lehman Brothers tenía 600.000 millones en activos, que se dice pronto, pero en este punto hablamos de dos, Credit Suisse y Deutsche Bank. Si juntamos a los dos, y ojo a la cifra que os voy a decir, de hecho no estoy seguro de si en realidad la estoy leyendo bien, porque es una cifra que se escapa a las que normalmente leemos, son 2.800.000 millones. Es decir, son una forma más fácil, 2.800 millones, nada más y nada menos frente a los 600.000 de Lehman Brothers. Y bueno, esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió en su momento y por qué puede ocurrir ahora? Esto es por culpa de los CDCs. CDC significa Credit Default Swap,
que traducido a la lengua de Cervantes sería algo así como permuta de incumplimiento crediticio. Pero coño, puñeta, anda, que nos ponen unos nombres que no sabemos si es más fácil decirlo en español o en inglés. Pero bueno, explicado de otra forma, estos son básicamente seguros sobre los bienes. Ya está, yo creo que así se entiende mucho mejor. Pues estos CDS en Credit Suisse se han ido aumentando desde los 55 puntos hasta los 255. Y solo en la semana pasada crecieron un 15%, lo que significa que no podrían desembolsar todo ese dinero que tienen los fondos asegurados. Y esto es exactamente lo mismo que dio origen a Lehman Brothers, a la crisis de la subprime, cuando esas quiebras de los bancos se dieron también por lo mismo, por este tipo de paquetes. Recordáis las hipotecas, que estaban compuestas de otros paquetes a su vez más tóxicos. En fin, al final era todo mierda encapsulada que te vendían los bancos, que brillaba, que parecía muy bonita, pero que olía muy mal por dentro. Y de hecho, Credit Suisse fue uno de los aseguradores de los paquetes de deuda que salieron de aquella crisis. Bueno, y como digo, se habla sobre todo de Credit Suisse, pero yo quiero hacer hincapié en que Deutsche Bank también está ahí metido. Y voy un poco más allá. Si te pones a mirar, que yo me he estado tomando la molestia en los últimos días de curiosear en otras grandes entidades bancarias europeas, como Barclays, como Unicredit, como el Banco de China, ojo, no os creáis que sus cifras son bastante similares, incluso en algún caso un poquito peor, aunque puede que en esos casos, obviamente todo no es público y tampoco se puede profundizar tanto, quizá unos tengan más liquidez, más fondo de armario, por decirlo de alguna manera, y puedan solventar una situación así más fácil, o que puñetas, igual tienen hasta mejores relaciones con los bancos centrales. Bueno, Deutsche Bank con el banco alemán los tiene siempre en el cogote, porque llevan revoloteando con intentos de quiebra desde 2016 y se ha hablado muchas veces que Deutsche podría ser el nuevo Lehman Brothers. Esto, como digo, viene desde 2016 incluso. Pero bueno, lo realmente importante que os quiero enseñar con todo esto es que si uno cae, ya sean los suizos, los alemanes, al final tendríamos esa reacción en cadena de la que os hablo. Si una pieza cae, el resto es imposible que soporten el peso. Y hablando de cifras, se estima que Credit Suisse tiene no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Bueno, se estima que tiene aproximadamente un 20% de posibilidades de caer en bancarrota. Sinceramente, no sé cómo calculan ese tanto por ciento. Y sinceramente, tampoco me creo demasiado esa cifra. Porque si volvemos una vez más a hacer comparativas con Lehman Brothers, incluso 24 horas antes del desplome estaba calificado con la AAA, con solvencia, y no se veía ningún riesgo. Evidentemente, los que mandan, los que manejan los hilos, ya sabían desde hace tiempo lo que iba a pasar. Pero evidentemente eso no nos lo van a decir a nosotros con antelación para que, claro, encima nosotros tomemos medidas y no nos explote la mierda en la cara. No, eso no nos lo van a decir, como decía antes, hasta que lo tengamos encima. Y viendo este panorama es difícil saber lo que pasará. Al final, sí es verdad que hay que matizar que la situación actual es bastante diferente. No estamos en un mercado expansivo, como sí que estábamos en aquella época. La situación política, la situación social tampoco son como la de aquel entonces. Pero lo que sí que es evidente es que las cosas se están haciendo mal, y no es desde ahora, esto viene desde hace tiempo. Y como os decía antes, no aprende esta gente de nuestros errores. Y ojo, cuidado, que yo con esto no os estoy diciendo que pienso que vayan a quebrar, no me malinterpretéis. Puede ser que haya un rescate, que haya una fusión, o que continúen al final tras un lavado de cara, que inyecten capital. Bueno, puede ocurrir un montón de cosas, pero si por ejemplo pensáramos en la opción del rescate, o incluso esta cifra vale para las dos cosas, tanto el rescate como un saneamiento de la propia entidad, se estima que se necesitarían al menos 4.000 millones de euros. Fíjate tú, nada más y nada menos. Y bueno, evidentemente es difícil aventurarse a hacer un pronóstico. Aunque sí es verdad que el día 27 de octubre tienen la presentación de sus resultados del último trimestre y posiblemente eso arroje más luz. Y aquí sí que me atrevo quizá a decir y hacer un pequeñísimo pronóstico que yo diría que es una fecha idónea para que aprovechen para presentar algún plan de salvación, por decirlo de alguna forma. Quién sabe, igual
Algo lógico es que anuncien despidos generales muy grandes, que quizá vendan bienes para intentar recaudar todo ese dinero que les permita afrontar ese problema, nuevo plan de negocios, una reestructuración. Bueno, esto ya lo veremos cuando llegue la fecha, que está a la vuelta de la esquina. Pero vamos un poquito más allá. Os recuerdo que estamos en plena subida de tipos de interés para controlar esta inflación que todos estamos sufriendo. De hecho, bueno, el Banco Central Europeo lleva poco tiempo haciéndolo. Llevamos muy poquito tiempo haciéndolo y, claro, en Europa la inflación está muy, muy lejos de estar bajo control. También, evidentemente, la guerra influye, la guerra no permite controlar bien el problema, aunque no sea el origen, como nos quieren hacer creer, es una excusa muy fácil que le damos. Pero bueno, esto ya lo he comentado en otros vídeos. En fin, lo que está claro es que si en el hipotético caso de que se necesitara un rescate por parte del Banco Central, tocaría encender la máquina de imprimir billeticos de nuevo. Eso, con una inflación descontrolada, haría que se disparara aún más. Tardaríamos años en recobrar la normalidad. O sea que estamos en una situación realmente delicada. Y bueno, no hace falta que divaguemos, porque puede acabar siendo una fusión, que otro banco la absorba. Al fin y al cabo, ahora mismo lo que nos queda es sacar las palomitas y ver el espectáculo. Y sí que quiero dejar otra pequeña nota más, porque si esto ocurre, a diferencia de 2008, aquí el petardazo de este epicentro lo vamos a tener en Europa, no en Estados Unidos como aquella vez. Y esta vez quienes más van a ganar, porque en fin, en estas mierdas ya sabéis que al final siempre hay unos que ganan y otros que pierden. Evidentemente los que ganan son muy pocos, pero ganan muchísimo. Y esta vez esos pocos van a estar allí, en Gringolandia, porque están demostrando al fin y al cabo que están teniendo una economía mucho más sólida. La inflación allí sí que está empezando ya a dar signos de remisión, no de remisión, pero sí al menos de estar levemente controlada, pero esto sobre todo porque la subida de tipos allí ha empezado mucho antes. Allí ya llevan meses con subidas de tipos y se empieza a hablar de moderación en esas subidas, aunque no vayan a parar todavía. Pero en fin, aquí en Europa pues lo tenemos bastante más fastidiado. Y para quien me veáis desde Latinoamérica, quizá en este caso yo diría que mejor que Europa al menos sí que estaríais llegada a la situación, porque al final, bueno, esa dependencia del dólar que tiene en mayor o menor medida Latinoamérica, que es muy dañina en muchas situaciones, pero aquí yo creo que sí, con un dólar fuerte puede ser algo mitigable en llegado el golpe, porque bueno, en fin, esto es malo para todos. Simplemente estamos diciendo a quién le pegaría más fuerte y a quién le pegaría menos fuerte. Pero bueno, en Europa, como digo, fatal. Ya estáis viendo cómo el euro se desploma contra el dólar. Y de hecho, fijaos, si recordáis, si lleváis visto los capítulos anteriores, en vídeos pasados ya hablaba de este tema del euro y dije que no me sorprendería ver al euro llegando a los 95 céntimos por dólar. Pues, si seguís la cotización, ya los hemos alcanzado. Se hizo realidad mi pronóstico y llegamos concretamente a 95.3 o a 0,953. Y aunque bueno, es verdad que ahora estamos en un rebote y estamos de hecho en el momento al menos en que estoy grabando este vídeo, estamos muy cerca de recomendar la paridad, estamos aproximadamente en 998. Pero es verdad que yo creo que a la vista de estos nuevos acontecimientos, si se llega a cumplir alguno de estos pronósticos, que ojalá no sea así, ahí el euro se vuelve a ir en picado y ahí ya no me sorprendería que baje de 0,9, incluso llegando a un 0,85, cifras similares. Madre mía. En fin. Bueno, yo creo que a todos estos dirigentes políticos, directivos de banca, bueno, en fin, a todos los que manejan los hilos, es muy fácil llamarles inútiles, llamarles incompetentes, zoquetes, mamarrachos y todo lo que se nos ocurra. Yo lo hago muchas veces y me quedo muy a gusto, lo aseguro. Pero os hago la pregunta, ¿en realidad lo son? ¿En realidad son tan inútiles como aparentan serlo? A mí sinceramente se me hace difícil pensarlo. Y más cuando estamos llegando a una situación apenas 15 años desde el anterior precedente. Son solo 15 años. En 2008 podíamos decir, bueno, han pasado algunas décadas. Bueno, todo es posible, porque hay muchas cabecitas llenas de paja en esas altas esferas. Pero yo me inclino más por pensar que
puede haber ciertos intereses en encaminarnos hacia esta crisis, también os lo digo. Y bueno, para eso, y para no alargar mucho el vídeo, lo voy a dejar para un siguiente capítulo. Esta semana vamos a tener capítulo doble. Pensaba hacerlo todo en un vídeo, pero ya veis que me voy de duración y yo creo que es mucho mejor idea dividirlo en dos, porque además son asuntos relativamente distintos, aunque muy conectados, evidentemente, pero allí os contaré esa teoría que yo tengo en la cabeza, que llevo un tiempo dando vueltas y que yo al principio creía que era bastante absurda, pero según se van dando los hechos, cada vez me lo parece menos. Así que os emplazo para ese vídeo. Como digo, tendremos dos esta semana, este que lo subimos hoy, cuando lo estéis viendo, y en un par de días subo el segundo. Así que bueno, en este vídeo me voy a despedir ya. Aunque os voy a hacer antes una recomendación, una peliculilla, una película para el fin de semana, para cuando queráis. Seguro que muchos ya la habéis visto, pero viene muy a cuento de todo lo que hemos estado hablando hoy. Además tiene un cartelón de actores tremendos, si no recuerdo mal. Está Christian Bale, por ejemplo, Steve Carell, Brad Pitt, Ryan Gosling. Bueno, Christian Bale hace de Michael Burry. ¿Sabéis de qué película hablo? Bueno, Michael Burry fue una de las personas que destapó aquella crisis subprime de 2008. Y sí, os estoy hablando de la película The Big Short. O bueno, como en España la tradujeron, La Gran Apuesta. No sé cómo la tradujeron en Latinoamérica, porque ya sabéis que estas cosas suelen variar y muchas veces las traducciones son absurdas. A mí me gusta más usar el título original. Pero en fin, os dejo la recomendación y me despido. No os perdáis el siguiente capítulo en un par de días. Y antes de irme, no puedo dejar de recordaros lo que os digo siempre. No dejéis de pensar por vosotros mismos.